Hola, buenas tardes. Comenzábamos, si recuerdan, la semana pasada el ciclo de conferencias en torno a la exposición Obras Maestras Españolas de la colección Frick. Entonces les anunciaba que el ciclo, como ya lo habrán podido ver por otros medios, está compuesto de seis conferencias, entre las que se alternan aquellas que tienen como tema las obras y los artistas representados en la exposición y las que versan sobre el gusto por la pintura española en Estados Unidos a principios del siglo XX. Es un curso que va a tener un recorrido cronológico y de manera que la primera conferencia, después de la introductoria, va a tener como tema al Greco y la va a dar Elena Zenalmor, a quien muchos de ustedes habrán oído en esta misma sala de conferencias. Elena es licenciada en Historia del Arte y diplomada en Conservación y Restauración, y ambas disciplinas conforman el tema de la tesis doctoral en la que está trabajando actualmente, que es sobre técnicas y procedimientos de la pintura española del siglo XIX. Y Elena trabaja en el Museo del Prado desde el año 2001, cuando se integró en el Departamento de Depósitos, y a partir del 2008 se está integrada en la Dirección Adjunta de Conservación e Investigación, una dirección adjunta en la que desarrolla diversas tareas. Entre ellas, por ejemplo, actualmente es la secretaria de redacción del Boletín del Museo del Prado. Y desde hace mucho Elena colabora estrechamente con el área de pintura española, a la que actualmente se encuentra asociada. Así, tuvo una participación importante en la exposición y en el catálogo de Murillo y Justino de Neve. También fue la autora, junto con Gabriele Finaldi, del catálogo razonado de los dibujos de Giuseppe Rivera, que dio lugar, como recordarán, a una exposición aquí en el museo. Más recientemente ha colaborado estrechamente también en el catálogo de la exposición sobre el hijo pródigo de Murillo y el arte de narrar en el barroco andaluz, y en todos los casos aportando datos nuevos y razonamientos nuevos sobre obras importantes. La última colaboración de este tipo que ha hecho ha sido con objeto de la exposición que tuvo lugar desde finales del año pasado acerca del Greco en el Museo de Bellas Artes de Budapest, y sobre el Greco, en este caso los grecos presentes en la exposición sobre la colección Frick, nos va a hablar esta tarde. Muchas gracias, Elena. Buenas tardes a todos. Antes de comenzar, como siempre, voy a poner esto. Ya. Antes de comenzar, como siempre, es necesario dar las gracias al Museo del Prado, a Javier Portús. Muchísimas gracias por tu cariñosa presentación, por contar conmigo para estas conferencias, a mis compañeros del Centro de Estudios por organizarlas, y también a la generosidad de la Fundación de Amigos por el patrocinio que hace de esta actividad, y a Isabel, que me está ayudando hoy con la preparación de la conferencia. Y, por supuesto, darles las gracias a todos ustedes, los asistentes hoy aquí, sin cuyo amor y pasión por el arte e interés por las colecciones de nuestro museo, nuestro trabajo aquí no tendría ningún sentido. Espero que todos los que estén aquí hayan podido visitar ya la pequeña exposición sobre la Frick Collection que hay en la sala 16A del museo, y que muestra la colección de pinturas españolas adquiridas por el industrial, magnate y coleccionista Henry Frick entre 1905 y 1913.
El primer contacto íntimo de Henry Frick con el arte español tuvo lugar en un viaje que realizó por Europa en 1893 con su familia, durante el cual pasó 2 semanas en España. Visitó Granada, Sevilla, por supuesto Madrid, y se pudo empapar de arte español en iglesias, conventos, museos y también en colecciones privadas. Unos años después comenzó a coleccionar pintura europea para amueblar su casa de Nueva York, que se estaba haciendo construir en la calle Este, muy cerca del Metropolitan de Nueva York. Y en muy poquitos años consiguió acumular una colección de 130 obras, tanto de pinturas como de esculturas y artes decorativas, de distintas escuelas y periodos, que tenían todas en común una altísima calidad. Entre estas, solo 12 eran de la escuela española. Y este pequeño grupo fue colgado en la galería oeste de su residencia, una estancia diseñada específicamente para mostrar las piezas más importantes de su colección de arte antiguo, una de las más importantes del Nueva York de ese momento. En la actualidad, el Museo Neoyorquino conserva solo 9 de las pinturas españolas de Frick, las del Greco, Murillo, Velázquez y Goya, todas de excepcional calidad, que ahora se exponen en España por primera vez desde que fueron adquiridas por el Industrial, porque por las particulares políticas internas de la colección Frick no se prestan a exposiciones temporales las obras que habían pertenecido a la colección de Henry Frick. En la transición hacia el siglo XX, Domenico Theotokopoulos, el Greco, se había convertido en el pintor moderno entre los antiguos, hacia quien los artistas de las vanguardias volvían sus ojos, y también un objetivo preferente de los coleccionistas. Siguiendo el ejemplo de otros importantes amantes del arte americanos, que estaban acumulando grandes conjuntos de arte antiguo, como el matrimonio Havemeyer, cuya apreciación y colección del Greco fue fundamental para la apreciación del Greco del artista en Estados Unidos, y también otros que conocemos bastante bien en el Museo del Prado, como Huntington, que fue el creador de la Hispanic Society. Y seguramente también influido por otras circunstancias, como la gran y primera gran exposición sobre el Greco, la que se hizo en el Museo del Prado en 1902, la publicación Razonado del catálogo del Greco de Manuel Cosío en 1908, y las distintas compras de los museos americanos. Hay que tener en cuenta, por ejemplo, que el Museum of Fine Arts de Boston compró el gran retrato de Fray Hortensio Félix Paravicino en 1904. Pues, guiado por todas estas circunstancias, Frick adquirió entre 1905 y 1913 varias obras del Greco. Estas obras son el retrato de Vincenzo Anastaggi, este San Jerónimo y la expulsión de los mercaderes del templo. 3 obras excepcionales por su calidad y que constituyen óptimos ejemplos de 3 de los principales géneros que este pintor practicaba: el retrato, las efigies de santos y las escenas religiosas, en este caso de reducido tamaño. De la misma manera que Henry Frick colgó estas pinturas en espacios relevantes de su residencia, donde convivía con ellas diariamente, esta exposición en el Museo del Prado pretende la convivencia natural de los grecos invitados con los 2 grecos anfitriones de las colecciones del Museo del Prado, el retrato del médico y la Anunciación, lo que nos permite ser testigos del diálogo entre obras de distinta temática, formato y datación, y así reflexionar sobre la personalidad artística del pintor. Y este hermanamiento entre una de las mejores colecciones de origen privado de obras del Greco en Estados Unidos y la mejor colección de pinturas del artista en un museo público en España, 4 siglos después de haber sido pintadas, ilustra la historia de éxito del pintor cretense, la historia de un emigrante a través de la geografía y del tiempo. En pleno siglo XXI,
Es fácil que olvidemos lo excepcional que debía ser que una persona del siglo XVI dejara su tierra natal para vivir, formarse y trabajar en un país donde estaba prácticamente incomunicado y lejos de todo lo conocido, donde todo era nuevo, las costumbres, la religión, los idiomas. Mucho más extraordinario cuando este viaje lo realizaban artistas que debían insertarse en ambientes profesionales muy competitivos y en muchas ocasiones también hostiles. Esta hazaña es aún más increíble si el pintor parte de una isla griega que pertenecía a la República de Venecia, sí, pero de tradición bizantina. Y su periplo le lleva a través de... Su periplo le lleva a través de varias ciudades italianas como Venecia, Roma y españolas, Madrid y Toledo, donde debe sobrevivir basándose en su talento como artista y en su capacidad para adaptarse al nuevo medio y a los gustos de los comitentes, todo sin perder su originalísimo estilo personal que lo distingue de los demás pintores. La personal odisea del Greco, hasta instalarse en un destino final, dura 10 años. Nacido en Creta en 1541, se trasladó a Venecia con 26 años, hacia 1567, siendo ya un pintor de iconos activo. De Venecia a Roma en 1570 y finalmente de Roma a España, donde recabó en Toledo en 1577, con 36 años. Esto es una apuesta arriesgada si tenemos en cuenta que la esperanza de vida en el siglo XVI era alrededor de los 40 años o quizás un poco más entre las clases privilegiadas. Durante esta época, durante la década en Italia, el Greco se formó en todas las herramientas de la pintura occidental. Aunque él era ya un pintor formado y activo, pintaba en la tradición bizantina, en la que no se busca acercarse a la representación de la realidad a partir de recursos como la perspectiva, la anatomía o la luz. Lógicamente, también persiguió triunfar como pintor y ganar un reconocimiento artístico y un prestigio social, un objetivo con el que los magnates neoyorquinos de comienzos del siglo XX se habrían sentido muy identificados, ya que ellos mismos pretendían alcanzar una distinción y una respetabilidad social, utilizando para ello métodos como sus grandes colecciones de arte antiguo europeo. Vamos a comenzar la conferencia hablando sobre la pintura del Greco que nunca antes había estado en España, la más temprana de su producción dentro de la colección Frick, la de mayor tamaño y la que sin duda es la de mayor impacto cuando el visitante a la exposición se pone frente al muro donde están expuestos todos los grecos, el retrato de Vincenzo Anastaghi. Se desconoce la procedencia de esta obra y a quién perteneció desde que se pintó hasta que se documenta por primera vez en 1848. En Gran Bretaña, y allí fue donde Frick la encontró en 1913 y donde la adquirió, siendo la última pintura del Greco en ingresar en su colección. Todo apunta a que esta era una de las pinturas de las que más orgulloso se sentía, ya que en su retrato póstumo de 1925 aparece frente a esta y frente al Felipe IV en Fraga de Velázquez, que está aquí, asumiendo una postura y una actitud que deriva de los dos retratos españoles, ¿no? Es muy divertido ver cómo el bastón de mando del rey se convierte en un puro. La identidad del retratado y el estilo pictórico sitúan la realización de la pintura en la etapa romana del Greco, con lo que se convierte en uno de los 3 retratos que se conservan de la estancia en Italia del pintor. Se sabe que pintó más, pero no se conservan más. La identificación del retratado Vincenzo Anastaghi, que no se ha puesto en duda, la estableció una inscripción añadida durante el siglo XVII en la parte izquierda del lienzo. Aquí está. Seguramente a la vez que se pintó una gran cruz de Malta sobre el peto de la armadura. Ambos repintes se eliminaron en 1959 durante una restauración. Vincenzo Anastaghi nació en Perugia, en una familia noble media. Aunque fue un reconocido experto en fortificaciones, mencionado en diversos tratados sobre el tema, en la actualidad es más conocido por su papel decisivo en el sitio de Malta de 1565.
Resumiendo y simplificando muchísimo la situación política y el complejo asedio a la isla por el Imperio Otomano, la isla de Malta era un enclave estratégico para la defensa de la Europa cristiana en el Mediterráneo frente a la amenaza otomana que no dejaba de avanzar. Y por esa razón también la isla había sido nombrada sede de la Orden Militar de los Caballeros de Malta. La orden, los caballeros, estaban perdiendo de forma irremediable el control de la isla, mientras esperaban los refuerzos que debía enviar el virrey de Sicilia, y que no llegaban nunca. En agosto de 1565, Anastagi, que se había unido a los caballeros de Malta poco antes de que comenzara el asedio, aprovechó que la mayor parte de las fuerzas turcas estaban sitiando los dos principales fuertes de la isla para atacar y masacrar con su caballería el campamento y el hospital de campaña de las obras otomanas. Estas pensaron que el inesperado ataque procedía de los refuerzos que venían de Sicilia, lo que les dio suficiente tiempo se retiraron y les dio suficiente tiempo a los caballeros de Malta para recomponerse, esperar el auxilio de Sicilia y recuperar la isla, frenando así el avance de los otomanos hacia la Europa cristiana en el Mediterráneo, temporalmente. 10 años después de esta batalla, en 1575, Anastagi fue nombrado sargento mayor del castillo de Sant'Angelo en Roma por el gobernador del castillo, Jacopo Boncompagni, a quien veremos más adelante, que era el hijo natural del Papa Gregorio XIII. El significativo cargo de Anastagi, recordemos que el castillo era la fortificación donde se refugiaban los papas en caso de ataque a la ciudad, como había sucedido en 1527, durante el saco de Roma. Pues el cargo de Anastagi estaba basado con toda probabilidad en su demostrada capacidad como estratega, como militar y en su conocimiento del diseño de fortificaciones. Tras unos años en Roma, Anastagi se volvió a reincorporar a la lucha con la Orden de Malta hasta su muerte en 1585. Se acepta de manera general que este retrato se realizó con motivo de este nombramiento en 1575. Cuando el Greco se encontraba en Roma. Se encontraba en Roma sin mecenas, ya que había perdido el apoyo del cardenal Alejandro Farnesio en 1572 y estaba en ese momento inscrito en la Compañía de San Luca para poder ejercer como pintor independiente. Por tanto, este encargo sería especialmente interesante para el Greco por las oportunidades de promoción que le ofrecería Anastagi por su relación con el mencionado Boncompagni, que además de ser hijo natural del Papa y un personaje con mucho poder, era un importante mecenas de las artes. Lo que resulta extraño y habría que plantearse es por qué un personaje cuya fama, prestigio social y profesional derivaban de su pertenencia a la Orden de Malta y de su papel en la victoria contra los turcos de 1565, no muestra ningún distintivo de esta orden. Concretamente, la insignia de la orden, la cruz de 8 puntas, ni ninguna alusión a esta gran batalla que había determinado el camino de Europa frente al Imperio Otomano. En el siglo XVI y XVII encontramos numerosísimos retratos de militares y caballeros de diversa índole, muchos que jamás han estado en batalla, demostrando orgullosamente su pertenencia a la orden mediante la inclusión de la cruz en sus efigies. Aquí pongo 2 ejemplos cualquiera, porque hay muchísimos, ¿no? Este precioso retrato de Tiziano y el retrato del gran maestre de la Orden de Malta cuando sucedió el asedio a la isla. Como ya hemos comentado, el Greco pintó varios retratos en Italia. Un ejemplo previo al de Anastagi es el del artista croata Giulio Clovio, afamado pintor y consejero artístico del cardenal Alejandro Farnese. Y de hecho, sus dotes para el retrato debieron de ser admiradas porque este es el aspecto que el propio Giulio Clovio, que está aquí el retrato, había destacado en su carta de recomendación del cretense a su patrón Farnesio, cuando el Greco estaba intentando hacerse un nombre en Roma. Ya desde estos primeros ensayos
en los que todavía no había alcanzado una madurez artística, sus retratos demuestran una brillante combinación de su conocimiento de la retratística veneciana, de Tiziano, Tintoretto, con una gran precisión naturalista y una originalidad y capacidad de invención que le desmarca de las modas. El retrato de Clovio incorpora todo lo que había aprendido de la retratística veneciana, el color, la composición, la sensación de profundidad y también la introspección psicológica. Pero además se permite incorporar un formato muy poco usual, muy achatado, muy alargado para un retrato. Su experimentación con el formato lo repite con el retrato de Anastasi, que es el único de cuerpo entero, de pie e individual que se conoce en la producción del Greco. En este periodo, a finales del siglo XVI, es inusual y curiosa la elección de un formato de cuerpo entero, especialmente para un personaje con un estatus social poco elevado. Incluso nobles y militares de más nivel que él se representan de medio cuerpo. Los de cuerpo entero frecuentemente se dedicaban a retratos cortesanos de reyes o emperadores o de la alta nobleza o personajes muy poderosos. Y aquí pongo dos ejemplos, el retrato de cuerpo entero de Tiziano del rey de España y otro de un personaje con muchísimo poder, Marco Antonio Colonna, en Roma, de Scipiano Pulzone. No estoy diciendo que el Greco haya visto estos retratos en concreto, sino que podía tomar como referencia retratos militares similares a estos, de distintas escuelas. Pero si comparamos el retrato del Greco con uno que sí pudo haber visto fácilmente en Roma, se prueba su reticencia a seguir las convenciones aceptadas por otros artistas de su entorno. Y les presento a Jacopo Boncompagni. Distintos estudiosos han apuntado que debió de conocer el retrato que el primer retratista de Roma en ese periodo, Scipione Pulzone, había hecho en 1574 de Jacopo Boncompagni, el gobernador del castillo de Sant'Angelo. Pulzone se caracterizaba por una descripción minuciosa y realista de todos los elementos, la rica decoración de la armadura, plagada de símbolos sobre su carrera y su condición social y familiar, las texturas de los ricos familiares, los distintos tejidos, el rostro tan bello de piel nacarada. Todo lo contrario a lo que sucede en el lienzo de Anastasi. El Greco dispone a su modelo en una habitación austera y solo se indica su profesión por medio de una sencilla media armadura, la espada y el morrión. El morrión es el casco con visera. No está rodeado de símbolos alusivos a sus honores, ni a su posición social, ni a su familia. El Greco describe al retratado controlando el diseño de la composición y utilizando su control de la fisionomía y de la introspección psicológica. Un hombre imponente, un héroe, que inmediatamente transmite una sensación de fortaleza, de seguridad y de virilidad. La virilidad se subraya, ¿no?, por los brazos en jarra, esa seguridad. La superficie pictórica está tratada de una manera sumaria. El fondo de la estancia y la cortina están trabajados con una pintura con poca materia y aplicada de una manera casi descuidada, de forma que casi chorrea. Aquí hay un detalle, no sé si se verá en esta zona, que chorrea la pintura. Da muestras de una verdadera economía de medios, aprendida en Venecia. En contraste, el rostro, de tez morena por el tiempo pasado en el exterior, con las sienes plateadas, está trabajado de una manera distinta, con una técnica también muy veneciana, superponiendo finas pinceladas entrecruzadas para conseguir una superficie empastada y vibrante, una estrategia que hace que el rostro sobresalga, destaque del resto de la composición y atraiga así la atención hacia él. La composición es aparentemente sencilla, pero es engañosa. Está llena de incongruencias destinadas a conseguir los objetivos del Greco. Por ejemplo, la línea del suelo, aquí es inusualmente alta y no es paralela al borde del lienzo, con lo cual crea una inestabilidad. Y además corta las piernas de Anastasia a la altura de las rodillas. Esta habitación incluye una ventana, pero no un paisaje que crea amplitud. El vano de la ventana proyecta un haz de luz en el suelo. Se ven aquí las rayas del haz de luz. Sin embargo, la figura del hombre no genera ningún tipo de sombra.
parece que flota en el espacio, creando un efecto como de figura recortada y pegada sobre un fondo plano sin profundidad. En cambio, el morrión, que es maravilloso, sí que proyecta una sombra sobre el suelo. El color también ayuda al Greco a destacar la figura imponente y rotunda del militar. El espacio está dividido en 3 grandes bloques de color, todos de la misma gama. El suelo rojizo, la pared rosa grisácea y la cortina roja oscura. Ese mismo esquema de bloques de color lo sigue en la propia figura de Anastagui, medias blancas, armadura gris, pero introduce un elemento distorsionador. Las calzas verdes, de un verde ácido, que ocupan un gran espacio prácticamente en el medio de la composición. Manipula también la forma de la cortina. Este paño de aquí no tiene una caída natural por el propio peso de la tela, no del tejido, sino que baja por aquí en línea recta, en una línea recta que sigue por el codo y que luego sigue por la vaina de la espada hasta llegar hasta el talón del pie derecho. Una línea recta que contrasta con el lado opuesto del cortinaje, que junto a las calzas y la pantorrilla dibuja una serie de curvas abombadas. Este juego visual, junto con el cuerpo situado ligeramente en diagonal y los brazos en jarra, le sirve al Greco para dotar a la composición de una sensación de acción, de que el militar está en movimiento, avanzando. Da la impresión de que acaba de llegar a la estancia, prácticamente desde la batalla, y también de cierta impaciencia, la manera como ha dejado el morrión en el suelo, ¿no? En pleno movimiento, con prisa, parece que se lo acaba de desatar y lo ha dejado en el suelo en movimiento, de forma que las cintas siguen su dirección de avance. La austeridad de la estancia, la renuncia a los detalles, la composición dinámica e inestable, la rotunda postura y anatomía del héroe de Malta y el tratamiento de su rostro nos dibujan la psicología de un hombre formidable, de acción y de una fortaleza, autoridad y sangre fría considerables. Estamos hasta un hombre que ha estado presente en batallas en las que han muerto miles de hombres como consecuencia de sus decisiones y de sus órdenes. Y por eso el elemento más llamativo de toda la composición es la armadura, en la que el Greco, como otros artistas desde el Renacimiento, puso un especial empeño en reproducir el brillo metálico a través de un fogonazo deslumbrante en el peto que dibuja un vértice muy agresivo. Sin embargo, con esta iluminación y este tipo de tratamiento sacrifica muchos de los detalles de la decoración grabada que tenía la armadura, que habitualmente aportan información sobre el caballero que la viste. En muchas ocasiones, los caballeros retratados con armadura jamás han estado en una batalla, y la armadura que visten es simplemente una costosísima obra de orfebrería. Pero este no es el caso de Anastagui. El Greco le presenta no como un mero adorno simbólico, sino como una herramienta necesaria en la línea de trabajo de un militar. Tenía una obvia función defensiva. La media armadura se puede identificar como una armadura italiana de la década de 1560 y es de hecho muy similar a las empleadas durante el asedio de Malta si nos basamos en los frescos que se pintaron sobre la batalla en 1576. También hay un museo en Malta donde se conservan numerosas armaduras del asedio y son muy similares. Tras dejar Italia, el Greco pudo desarrollar lo aprendido en este retrato en cuanto a la imitación del metal en varias obras en las que aparecen obras con distintos modelos de armaduras, como el Buen Capitán del expolio de la Catedral de Toledo o el Entierro del Conde Orgaz, pero no tendría oportunidad de realizar otro retrato individual de este tamaño y formato de un militar. En Toledo continuaría su carrera como retratista, pero con un tipo de cliente muy distinto, manteniendo, eso sí, la audacia en sus propuestas en representaciones que no son aduladoras, no ocultan imperfecciones ni la edad de los retratados, sino que juega con todas estas peculiaridades de cada persona para captar y transcribir con gran agudeza la psicología de los personajes. Y esta es la capacidad que fue muy estimada y alabada por los eruditos contemporáneos españoles como Alonso de Villegas o Luis de Góngora. El Greco llega a Toledo cuando la ciudad está sufriendo una transformación como consecuencia de las doctrinas discutidas y establecidas en el Concilio de Trento.
Diversos humanistas, religiosos y escritores, muchos relacionados con la Universidad Toledana, el Colegio de Santa Catalina, aunan esfuerzos para convertir a la urbe en una segunda Roma, en una Cristianápolis hispana, creando un complejo y rico ambiente intelectual. El Greco penetra en este ambiente siendo un hombre adulto, un verdadero ejemplo de hibridismo cultural y con un fuerte estilo personal, y se convierte en el retratista de la intelectualidad toledana. En este ambiente, aunque también tiene ocasión de realizar importantes efigies de eclesiásticos sentados, como el retrato del cardenal inquisidor don Fernando Niño de Guevara o el de fray Hortensio Palavicino, su modelo de retrato más habitual es el de busto o el de busto medio cuerpo de caballeros y hombres de libros, profesionales de las letras y las artes, un novedoso tipo de retrato civil no cortesano desarrollado por él y que se difundirá desde Toledo a Madrid y al resto de España. El Museo del Prado conserva una rica colección de este tipo de retratos que todos conocemos muy bien. Y uno de los más sobresalientes de estos retratos, pintado unos 10 años después desde la Anastasi, es el retrato de médico, este retrato de médico, una pintura que además ilustra el aprecio que se tenía a sus retratos, dado que estaba en la colección real ya en 1666, donde se describía como retrato de un médico de mano del griego. Efectivamente, los médicos solían llevar como distintivo un anillo en el pulgar de su mano izquierda, y se ve aquí, y aunque se ignora la identidad del caballero, se ha barajado la posibilidad de que sea el afamado médico y catedrático toledano Rodrigo de la Fuente, mencionado por el propio Cervantes. De nuevo, en una composición muy austera, el artista dispone al personaje ante un libro grande y abierto, que lo que sugiere que seguramente no sea un pequeño libro de devoción, sino un libro de estudio. Viste un traje de seda negra con garnacha y gorguera de hilo blanco, todo realizado de manera muy rápida y somera, pero consiguiendo una descripción muy efectiva. Extiende una de sus manos con un gesto retórico, mediante el cual parece estar explicando un concepto, y la otra mano la apoya con seguridad sobre el libro, quizás manifestando el valor de su saber acumulado a través del estudio. Este retrato se ha querido mostrar en la exposición junto a la representación de San Jerónimo de la Frick Collection, con una composición muy similar, casi es una imagen especular en espejo, e igualmente realizado con una técnica muy veneciana. El Greco dispone ambas figuras frente a un libro y usando las manos como un elemento retórico. Las figuras están de medio cuerpo y ligeramente giradas, creando un triángulo que conforma sobre el fondo oscuro una gran mancha de color, negra en el caso del médico y roja o carmín en el caso del santo. Este triángulo acaba en un vértice que es mucho más exagerado en el caso del santo por el elongamiento habitual con el que el Greco representa a sus personajes divinos, y una cabeza que está coronada por un cabello blanco de punta de un aspecto muy suave y muy algodonoso, que visualmente se extiende hacia abajo en una afilada y larga barba. Uno y otro invitan al espectador a descifrar la psicología del retratado a través de la mirada directa, una mirada en la que se centra el protagonismo afectivo de la obra, serena y bondadosa en un caso y grave y concentrada en el otro, ¿no? la gran concentración de San Jerónimo. Esta intensidad psicológica propia de un retrato es la que llevó a Frick a adquirir el San Jerónimo, su primer Greco en 1904, con el fin de incorporarlo a su galería de retratos europeos. Como ya ha comentado Javier Portús en su conferencia el sábado pasado, los coleccionistas americanos no estaban interesados en poseer pintura religiosa católica, que estaba lejos de su sensibilidad y de su propia religión. Henry Frick, en concreto, era protestante nemonita.
Se sentían más atraídos por las escenas costumbristas francesas del siglo XVIII o por retratos de artistas ingleses u holandeses. Pero para completar sus colecciones necesitaban asimismo obras de aquellas escuelas más valoradas del momento, de escuelas de artistas que eran absolutamente necesarios, ¿no?, para alcanzar esa excelencia, lo que les obligaba a adquirir también en ocasiones obras de tema religioso. Aunque, curiosamente, cuando Frick incorporó este lienzo a su colección, este San Jerónimo y todas las demás versiones del tema de su mano, de todas ellas, la de Frick es la de mayor calidad, sin duda, pues todas estas versiones se querían retratos de personajes reales. Durante un tiempo el personaje se identificó con el escritor veneciano Luigi Cornaro por una inscripción que había en la versión que hoy pertenece a la National Gallery de Londres, y luego también se identificó como Gaspar de Quiroga, el arzobispo de Toledo en tiempos del Greco. Esta última identificación es comprensible. Lleva la muceta roja cardenalicia y además es comparable a otros retratos eclesiásticos de la Edad Moderna. Ciertamente la iconografía es muy similar a la que el propio Greco empleó, por ejemplo, en este retrato del cardenal Tavera. El experto en el Greco, Manuel Cosío, lo identificó correctamente como San Jerónimo en su catálogo de 1908 y su opinión la confirma el hecho de que en los inventarios conservados a la muerte del Greco en 1614 y unos años después, en la boda de su hijo Jorge Manuel, se encuentran varias obras descritas como San Jerónimo Cardenal. El lienzo procede de la Catedral de Valladolid, donde se encontró a mediados del siglo XIX. Cuando el Cabildo de la Catedral decidió vender esta obra en 1904, recibió muy duras críticas en la prensa por considerarse una venta ilegal e inmoral. Estamos justo en una época, en unos años, en que la sociedad española estaba empezando a mostrar preocupación por la salida continuada del patrimonio histórico español hacia otros países, y en este momento especialmente hacia Estados Unidos. Pero dado que el personaje representado, el supuesto cardenal Quiroga, no tenía nada que ver con Valladolid ni con la Catedral de Valladolid, la transacción finalmente se llevó a cabo y a través del marchante Émile Parés la pintura acabó en manos de Frick en 1905. Cuando a mediados del siglo pasado Harold Withy, el gran especialista en el Greco, investigaba la procedencia original de la pintura y su forma de ingreso en la Catedral de Valladolid, no se le permitió el acceso a los documentos. Seguramente todavía había una mala conciencia heredada de una venta ocurrida hacía más de 50 años. Pero desde el punto de vista del magnate neoyorquino, fue todo un éxito conseguir para su colección lo que él creía ser un retrato de excepcional calidad del Greco. Esta gran satisfacción le llevó a colgar el lienzo español en un lugar de honor sobre la repisa de una chimenea, desplazando de su lugar ni más ni menos que a un autorretrato de Rembrandt. San Jerónimo, padre de la Iglesia, teólogo y escritor del siglo IV, es conocido principalmente por su penitencia en el desierto y por haber realizado una traducción de la Biblia del griego y hebreo al latín, la Biblia conocida como la Vulgata, que en 1546 el Concilio de Trento declaró oficial y la que debía ser usada en los oficios, en las misas. Por esa razón y por su faceta como penitente, San Jerónimo aumenta de popularidad tras el Concilio de Trento y se multiplica su representación pictórica. Estos son dos ejemplos simplemente muy claros de la iconografía. Cuando no se presenta en acto de penitencia, como en este caso con la piedra con la que se castiga el pecho junto con la calavera y el crucifijo como elementos de meditación sobre la muerte y la salvación, lo más habitual era encontrarle en su estudio junto a una mesa escribiendo, leyendo en actitud orante y de gran concentración. En todo caso, su identificación es sencilla porque casi siempre va acompañado de sus atributos por los que se le reconoce el león, la calavera, el crucifijo, y los libros y los útiles para escribir y las ropas cardenalicias también. El Greco, demostrando una vez más su originalidad para crear nuevas representaciones plásticas de temas conocidos, ideó una original iconografía en la que no aparecen con sus atributos, excepto el capelo y un libro.
En esta iconografía, el santo mira fijamente al espectador, que le ha interrumpido durante la lectura. Sus ojos ligeramente desenfocados todavía parecen ensimismados. Está tratando de salir del trance de inspiración divina en el que entraba durante sus trabajos de traducción. El tratamiento del rostro del santo se aleja de los retratos de personajes reales por su canon muy alargado, como ya hemos comentado. Sin embargo, los delicados toques de luz en los ojos, en la nariz, en el brillo de los labios, el sutil sonrosado de las mejillas y también de las orejas, ¿no? El semblante en general, con esta fisonomía tan particular y tan poco idealizada, lo convierten en una persona viva y real. Como en los retratos de sujetos contemporáneos, su interés era transmitir su psicología y crear una fuerte relación entre el personaje y el espectador. Goethe, en su catálogo razonado sobre el Greco de 1964, describe perfectamente las representaciones del Greco de San Jerónimo como, cito, de color suntuoso y emocionante en su austeridad. Efectivamente, emplea una gama de color reducida, suntuosa pero reducida, tonos pardo grisáceo, blancos, un pequeño toque verde en la esquina de la mesa y el potente rojo. Y creo que merece la pena dedicarle un momento a este color rojo cereza, casi rosa del capelo y al tratamiento de la seda. El cretense generalmente usaba para los santos y para las vestiduras de Cristo y la Virgen una laca orgánica mezclada con blanco de plomo, lo que resulta en un color frío, rosado realmente, muy distinto al de los capelos de otros rojos de otros eclesiásticos, de otros retratados por otros pintores, que el Greco debía conocer, que son de un tono mucho más cálido y mucho más saturado, quizás con mayor cantidad de vermellón. Y aquí otro par de ejemplos de pintores que el Greco admiraba y cuyo trabajo él estudiaba: Rafael, del Museo del Prado, y un joven Tiziano. Además, en estas vestimentas se aprecia que, al igual que en los brillos metálicos, los pintores se recreaban en la reproducción fidedigna de la seda roja, imitando con todo el virtuosismo del que eran capaces la suntuosidad del tono, los brillos de las aguas y el reflejo de la luz. Mientras, la seda roja o rosada del Greco parece desintegrarse y vibrar, incluso en algunas zonas. Por aquí en este hombro y en la zona de los botones, deja transparentar la preparación. Es una forma de pintar que había asimilado en Venecia, muy relacionada con la técnica que pudo haber visto en las obras de un Tiziano ya muy anciano, o de Tintoretto. Y avanzamos, dejando las figuras de tamaño natural en los austeros retratos civiles y en la representación de santos, para examinar otro tipo de obras dentro del repertorio iconográfico del pintor cretense, que demuestran su manejo de habilidades muy distintas para ejecutar escenas de pequeño formato. De entre las obras del pintor conservadas en el Museo del Prado, se ha seleccionado para participar en la exposición esta Anunciación. El artista trató este tema varias veces a lo largo de su vida y en distintos formatos. El primero de ellos es el Tríptico de Módena, pintado hacia 1568, quizás en Creta, justo antes de salir hacia Venecia o nada más llegar a Venecia. También en 3 ocasiones en Italia, estas 3 pinturas, y un puñado de veces en su etapa española después de 1596. Este es un ejemplo. La pintura del Museo del Prado fue adquirida en el siglo XIX por el Estado español para el Museo Nacional de la Trinidad y desde aquí pasó al Museo del Prado en 1872, pero se desconoce su procedencia original, para quién y para dónde fue pintado. La mayoría de los especialistas la sitúan hacia 1570, justo entre la etapa veneciana y la romana, por el soporte por el que está pintado y su estilo. El soporte es una tabla de chopo, que es la madera típicamente empleada por los artistas italianos de esta época y que el griego utilizó para pequeñas obras italianas como la expulsión de los mercaderes del templo de la National Gallery de Washington, que luego verán una diapositiva, o la pequeña huida a Egipto del Museo del Prado que pueden ver en las salas.
En el pasado, algunos especialistas identificaron estas pinturas como bocetos por su reducido tamaño. Sin embargo, lo más probable y generalmente aceptado hoy en día es que simplemente se trata de obras de pequeño formato, un tipo de pinturas que el Greco produjo a lo largo de toda su carrera, tanto en Creta como pintor de iconos y de pequeños trípticos, como en Italia y en España, donde había gran demanda de obras de pequeño tamaño porque podían emplearse tanto para la devoción privada en espacios domésticos como en instituciones religiosas. Por otra parte, durante su estancia en Italia, el Greco había conocido y forjado amistad con el artista Giulio Clovio, ya mencionado antes, a quien el tratadista Giorgio Vasari describió en 1568 en su libro Las vidas de los más excelentes arquitectos, pintores y escultores italianos como, y cito, miniador o pintor de cosas pequeñas más extraordinario. Este reconocido pintor croata había sido capaz de traducir la gran manera, composiciones complejas de gran tamaño, como las de Miguel Ángel, a muy pequeño formato, manteniendo la monumentalidad de las figuras. Y eso es lo que se admiraba de su obra. Y no era el único. Artistas como Rafael o Giulio Romano o muchos otros también habían pintado en pequeño formato. Entonces tendría sentido que este gusto por las obras de dimensiones reducidas derivara en parte de su amistad con Giulio Clovio, cuya obra y forma de trabajar debía de conocer bastante bien. Si comparamos la Anunciación del Prado con la primera versión conocida de estas escenas del Greco, la de Módena, pintada unos 3 años antes que la del Prado, y luego también la comparamos con las versiones pintadas también en Italia pocos años después, vemos el rápido avance del Greco hacia la pintura occidental y cómo es capaz de contar la misma historia, pero con un lenguaje muy distinto. Aunque todavía se encuentra alguna incorrección, prácticamente ha asimilado el lenguaje italiano aprendido en Venecia. La descripción de la luz, y la imitación de las texturas, el colorido, el tratamiento de los paños, las fisonomías y las anatomías de las figuras y su volumen, ¿no? la volumetría, el movimiento y el ritmo, los afectos y la relación entre los personajes y, por supuesto, la manera de tratar la arquitectura y la perspectiva. En la versión del Prado, las dos figuras que aparecen, el arcángel San Gabriel y la Virgen, tienen una volumetría y una corporeidad muy conseguida. La vista tiene lugar en un interior palaciego en el que todos los elementos están organizados en un espacio creado a partir de los escalones en primer plano, las baldosas ajedrezadas y los vanos en los laterales, que dibujan un clarísimo punto de fuga en el exterior, justo en el centro de este lejano arco que aparece al final de un paisaje urbano clásico al que se llega a través de otro gran arco. Todo este dibujo en perspectiva, la apertura al exterior y el fresco fondo azul consigue un efecto deseado, el efecto deseado de una sensación de profundidad y de amplitud, una amplitud falsa porque está pintado en una superficie real muy, muy reducida. Una escenografía que está basada en las composiciones venecianas y en las enseñanzas arquitectónicas del arquitecto manierista Sebastiano Serlio, rápidamente aprendidas por los pintores italianos. Y en el Museo del Prado se conserva uno de los mejores ejemplos de sus lecciones, el lavatorio de Tintoretto, un esquema arquitectónico muy complejo que encuentra eco en varias obras del Greco, como la exposición de los mercaderes del templo, que luego vamos a ver. Si se quedan con esta composición, luego la verán repetida en la obra del Greco. En la parte superior, el Espíritu Santo, en forma de paloma y rodeado de querubines, se dirige hacia la Virgen sobre una nube en forma de llamarada que invade el espacio por el techo, disolviendo y haciendo desaparecer en su fulgor los elementos arquitectónicos, que no son ya de piedra, sino de nube radiante, y también el cortinaje, que parece estar en llamas. Estos detalles demuestran su avance en el tratamiento del color, no solo como elemento compositivo para ordenar la composición y ayudar al espectador a navegar por el espacio de la escena, sino también, como ya dijo Javier Portús el sábado pasado, el Greco ha comenzado a usar el color como forma de expresión, con una función expresiva en sí mismo.
Y esta capacidad del pintor cretense para expresar a través del colorido culmina en las obras pintadas en Toledo, como esta expulsión del templo de la Frick, con la que terminamos esta conferencia. Este pequeño lienzo, ya en España no pinta sobre tabla, pinta sobre lienzo, fue pintado en Toledo hacia 1600, unos 30 años más tarde que la Anunciación, cuando el Greco era ya un hombre anciano de 60 años. Y estoy hablando del siglo XVI, porque hoy con 60 años sabemos todos que estamos en lo mejor de la vida, que los 60 son los antiguos 40 y los 70 son los antiguos 50. Entonces, toda una vida de aprendizaje, trabajo y experimentación para encontrar y pulir un lenguaje propio. Esta escena recrea un episodio narrado en diversos evangelios en la que Cristo halla el templo de Jerusalén invadido de comerciantes y les expulsa por haber convertido la casa de Dios en una casa de comercio, purificando así el templo. San Juan lo describe así. Encontró en el templo a los vendedores de bueyes, de ovejas y de palomas, y a los cambistas sentados, y haciendo de cuerdas un azote, los arrojó a todos del templo, con las ovejas y los bueyes. Derramó el dinero de los cambistas y derribó las mesas. Es una escena mucho más compleja que la Anunciación. El pintor tiene que representar la cólera de Cristo y su violenta agresión a un grupo de personas que responden confusas y atemorizadas, y el asombro de sus discípulos que lo observan todo, y todo esto dentro de un espacio arquitectónico. En esta, en vez de dos personajes relativamente inmóviles, como los de la Anunciación, encontramos 18 figuras distribuidas en 50 centímetros de ancho, sin contar a las pequeñitas figurillas de los relieves que flanquean el arco. Casi todas, especialmente las de la mitad izquierda de Cristo, están en movimiento en su asombro y miedo. Algunas de ellas están avanzando, como este personaje de verde, otros están extendiéndose, otros girándose, otros agachándose, gesticulando de forma muy dramática, mientras el grupo de la derecha de Cristo permanece, casi todas las figuras permanecen quietas, pero la disposición de los cuerpos, de algunos de los cuerpos, es tan torsionada y tan forzada que no permiten el descanso a la mirada del espectador. Esta mirada tampoco puede relajarse en primer plano, donde encontramos una mesa tirada en un ángulo imposible, ni viajar hacia el paisaje que se divisa al fondo a través del arco, porque está bloqueado por el muro impenetrable que forman los personajes. Todas las figuras, excepto la de la mujer que avanza por detrás, que está calculando sus ganancias, ¿no? con los dedos, se apelotonan de una manera incoherente en un espacio muy angosto en el primer plano. Todas apelotonadas, del que casi se desbordan hacia el exterior del lienzo, ¿no? Las figuras salen del lienzo y luego están apelotonadas contra el fondo del templo también. Las líneas de composición creadas por estos cuerpos, creadas por estos cuerpos, por los distintos elementos y por la arquitectura, impiden que nuestra mirada se fije, de manera que sigue moviéndose en un torbellino sin fin en torno a la figura de Cristo, ¿no? Un Cristo que aparece vertical, monumental, majestuoso, en el centro, en el ojo de lo que es un huracán. Pero su cuerpo tampoco reposa, sino que gira violentamente sobre sí mismo de manera helicoidal, apoyándose solo sobre la punta de uno de sus pies. Un movimiento que se transmite a su túnica carmín y al manto azul que se retuercen alrededor de su cuerpo, reflejando una luz deslumbrante. En la parte superior, flanqueando el arco, están los dos relieves que he mencionado con historias del Antiguo Testamento que prefiguran la expulsión de los mercaderes, la expulsión del paraíso y la crucifixión de Cristo, el sacrificio de Isaac. Las diminutas figuras de estos relieves repiten lo que está sucediendo más abajo. El ángel y Adán y Eva, en movimiento, avanzan e inclinan sus cuerpos hacia la izquierda, en el mismo ángulo que los personajes bajo ellos. Y Abraham levanta su brazo con la espada, su túnica flotando a su alrededor, en una postura también muy parecida a la de Cristo.
Y lo que da la puntada final a la composición para subrayar la transmisión de todas esas sensaciones, caos y movimiento tempestuoso, furia y majestuosidad, miedo y confusión, es la forma muy efectiva en la que el Greco utiliza los colores, unos colores saturados, frescos y brillantes, muy bellos y armónicos, pero también llenos de contrastes. Los colores fríos, como el rojo rosado de la túnica de Cristo, y las distintas gamas de azules, ¿no? Unos azules muy saturados, luego unos azules muy casi plateados que dibujan una gran X en el centro de la composición y contrastan con los verdes ácidos que cierran el grupo central a modo de paréntesis y con los chillones amarillos que crean de nuevo una órbita en torno a Cristo. Creo que Javier Portús definió esta obra el otro día como una pequeña bomba atómica y efectivamente el Greco compone una explosión que parece que parte de Cristo y cuyas ondas expansivas se van transmitiendo a partir del uso del color. La pequeña y extraordinaria obra perteneció al pintor, historiador del arte y político madrileño Aureliano de Beruete, quien tuvo un papel clave para el redescubrimiento del Greco en España a comienzos del siglo XX. Beruete, a pesar de su desahogada situación económica y de la alta estima en la que tenía su colección de 3 Grecos, en 1908 tomó la decisión de vender la expulsión a Henry Frick, que estaba visitando España por segunda y última vez, y cobró por ella $120.000, una cifra absolutamente desorbitante en ese momento. Según comentó Beruete a su amigo y autor de la gran monografía sobre el Greco, Manuel Cosío, en una frase que es muy elocuente, no podía permitirse tener pendiente de un clavo tanta cantidad de dinero. Aunque se trata de un tema claramente religioso, el coleccionista americano debió de sentir una fuerte atracción por el lienzo, porque por su estilo y por su tema era una obra típicamente grequiana. Además, era reconocida su elevadísima calidad y había formado parte de la primera gran exposición del Greco en el Museo del Prado. Y se ha sugerido también que una de las razones que atrajeron a Frick a adquirir esta pintura, su segunda pintura del Greco, es este personaje que aparece aquí, que parece ser el mismo modelo que empleó para sus retratos, para sus representaciones de San Jerónimo. El tema de la expulsión del templo, pintado numerosas veces por el Greco en Italia y en Toledo, alcanzó popularidad como tema independiente tras el Concilio de Trento. Antes se solía representar como parte de ciclos de la vida de Cristo. Se puede interpretar como la lucha de la Iglesia Católica contra el protestantismo y la herejía, y también como su empeño en eliminar la corrupción y las malas costumbres en el clero. La perteneciente a la Frick es la de menor tamaño de todas las versiones y la pintó hacia 1600, aproximadamente al mismo tiempo que el San Jerónimo. Aquí tenemos también la otra versión que está en Madrid, en San Ginés, y merece la pena el paseíto para verla, es muy bonita. Para los clientes de la comisión, este tema era una declaración de intenciones religiosas y un modelo de comportamiento. Para el Greco, estas comisiones resultarían de gran atractivo, porque en ellas podía demostrar su capacidad para componer y para realizar una obra historiada compleja, en la que podía sacar a la luz todos sus recursos como pintor. Y para nosotros, que podemos ver y comparar las distintas versiones realizadas a lo largo de toda la carrera del Greco, estas obras exponen de manera muy demostrativa la evolución estilística del pintor. La composición de todas las versiones, las italianas y las españolas, es muy similar, aunque todas tienen diferencias. Estas dos fueron pintadas en Italia y estas dos en España. Si comparamos esta versión de un Greco maduro de 60 años con la más temprana, la expulsión de Washington, que está fechada unos 30 años antes, más o menos como la Anunciación que acabamos de ver, la del Prado, vemos que en esta el artista todavía está asimilando el lenguaje italiano y se pueden incluso ver algunas torpezas, como la anatomía de estos hombres no está bien conseguida, la espalda, el torso o el movimiento, no lo controla del todo.
En cambio, en la versión de la Frick, el Greco ha mejorado técnicamente en todos los aspectos. En la representación de las mujeres, esta mujer de aquí es toda expresión, no tiene nada que envidiarle al grito de Munch. En los efectos de la luz, en el movimiento de las figuras, ¿no? La rapidez con la que Cristo gira y el movimiento de la túnica que le sigue, el ritmo de toda la composición, en el manejo del colorido, en todo. Sin embargo, advertimos que no emplea su evidente capacidad y su control de los distintos recursos para seguir avanzando hacia el naturalismo y hacia la imitación de la realidad, sino que los manipula, ignorando muchas veces las leyes de la naturaleza para describir un mundo mucho más allá de lo puramente físico. Ignora el perfecto dibujo arquitectónico trazado con regla y las normas de la perspectiva aprendidas de Serlio y los maestros venecianos para crear un espacio opresivo en el que las figuras no ocupan el espacio de una manera coherente. No le interesan y elimina los elementos accesorios que le vinculaban con la realidad, ¿no? Todos estos de aquí, los pequeños conejos, los pajarillos o la descripción veraz del cielo con esas nubes. Sustituye las anatomías de inspiración veneciana por anatomías que, aunque son bellísimas, son desproporcionadas, excesivamente alargadas, algunas de ellas tan desfiguradas que resultan fantasmagóricas. Para llegar a su lenguaje maduro, a un estilo totalmente personal y original. Para conseguirlo, al Greco seguramente le resultó de gran utilidad poder repensar y repetir los mismos temas en numerosas ocasiones y en distintos formatos a lo largo de toda su carrera. Son versiones de un mismo tema que no debemos confundir con las repeticiones o réplicas ejecutadas por un artista y su taller con fines exclusivamente comerciales, aunque indudablemente el Greco y su taller realizaron numerosas de estas réplicas de diversas calidades, porque el Greco era un empresario y quería ganar dinero. Pero este fenómeno de versionado del que hablo lo debemos entender como el trabajo intelectual que un artista realiza de un tema a lo largo de su carrera, incorporando conocimientos y habilidades desarrolladas durante décadas, reflejando una visión y una comprensión de la pintura y unos objetivos muy distintos en cada momento. En este aspecto, este cuadrito puede resumirse casi como el testamento de los logros técnicos y de la transformación y maduración de la sensibilidad de este inmigrante cretense. Es un brillante ejemplo de la evolución artística de un maestro de la pintura universal que aprendió del estudio de las obras de los artistas italianos más relevantes en la historia del arte mundial. Fue contratado por personas de diversas clases sociales, de las distintas ciudades en las que habitó, apoyado y alabado por artistas, intelectuales y eruditos, y posteriormente deseado y atesorado por los coleccionistas más entendidos y ávidos. Y como él mismo había hecho, sus obras se trasladaron en un periplo hasta encontrar su lugar definitivo dentro de los mejores museos del mundo, como la colección Frick y el Museo Nacional del Prado, para reunirse ahora muy brevemente en nuestro museo. Muchísimas gracias.